Sí, viene, 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 a la tierra Jesús vendrá. Y los peregrinos a la gloria, a su reino el Señor los guiará. Los sepulcros de cuantos en Cristo duermen ya, otra vez todos se han de abrir. Los millones también que en el mar profundo están, volverán otra vez a vivir. Y viene, 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 esto sé, a la tierra Jesús vendrá. Y los peregrinos a la gloria, a su reino el Señor los guiará. ¿Milton volverá a cantar? Ya no, ¿sí? ¿En dónde los metemos al final o...? ¿Sí? ¿Hoy? ¿A ellos? Sí, viene, 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 a la tierra Jesús vendrá. Y los peregrinos a la gloria y su reino, Señor los guiará. Un poquito diferente del nuevo. Sí, es que nosotros lo tenemos con otro tono. En la parte del coro es con otro. Mire, deje el ¿No molesta? nuevo, la vez. ¿No? ¿Cómo se llama? Por eso. ¿Ya no está? Yo uso el himnario nuevo, nomás que los himnos que se me hacen medio no los uso, ¿verdad? Vamos a ver si ahí, igual que como estaban cantando el campamento. Ya desde cuándo. Y la mitad de los cantos llevo. Las nuevas del peregrino el destierro obligado a pagar. Gratitud de gloria tu Salvador vendrá y podrás en su reino morar. Si viene, 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 esto sé, a la tierra Jesús vendrá. Y los peregrinos a la gloria, a su reino el Señor los guiará. Lo que pasa es que en el otro la letra es un poquito más rápida. Y aquí es donde dice, y los peregrinos, allá no, allá, y los peregrinos, Cambia un poquito la tonada nomás. Pero los dos están bien, sí. Los dos están bien. A ver, hermano Mateo, ahora sí, perdón. No se preocupe. Bueno, igual los hermanos. No se preocupe. Ya se siente la tonada de Zacatecas, ya la estoy agarrando. Sí. ¿Ya? Ok. Ahí. ¿Sí pasó? ¿Ya estás en vivo, hermano? Bueno, hermanos, muy buenos días. Cada uno de ustedes, ¿cómo descansaron? Bien. ¿Cómo estuvo el atolito de ayer? Muy bueno.
Muy bueno, en lo personal estuvo muy bueno. La mermelada, ¿quiénes probaron la mermelada? Buenísimo. Bueno, para los que nos siguen ahí en las redes sociales, queremos también extenderles una cordial bienvenida, recordándoles que estamos en un campamento que por la gracia de Dios, la iglesia 6 de enero tuvo a bien, ¿verdad?, estar en estos días fue del 23 de octubre al 26 de octubre. ¿Cómo se tituló, hermanos, el evento? ¿Cómo se tituló? ¿A quienes han alcanzado los fines de los siglos? Y de hecho, el tema que el pastor a continuación ha de tener va más enfocado a ello. Y por ahí estaba platicando con él y alcancé a ver tantito de reojo y creo que va a hablar acerca del gran tiempo de angustia. Es un tema muy interesante de los que como adventistas del séptimo día siempre hacemos comentarios y hablábamos y queremos saber de ello. Entonces, queremos decirle entonces a los hermanos que están aquí, como los que nos siguen en las redes sociales, que no se muevan, que puedan compartir la página de nuestra hermanita Odalis, o sea, el video que se está llevando en vivo, para que podamos tener alcance y otros también puedan, desde luego, escuchar. Y si alguno por aquí tiene la página, o quiero decir, tiene de amigo, ¿verdad?, a la hermanita Odalis, en su momento, cuando ya pueda tener internet, también puede tomar los videos que se llevaron aquí a cabo y pues pueden compartirlo para que no se puedan perder los temas que presentó nuestro pastor Rodi, ¿verdad? Todo lo que empieza, pues sabemos que también tiene que terminar, ¿verdad? Yo sé que no quisiéramos terminar, hermanos, no quisiéramos dejar de tomar el atolito, todo lo que hicieron nuestras hermanas en la cocina, en lo personal, puedo decir que estuvo excelentemente bien, muy rico, todo, la verdad. Yo creo que todos sabemos eso, pero bueno, tenemos también que seguir escuchando la palabra de Dios y es en lo que también la palabra de Dios nos ha estado llenando también. Bueno, vamos a iniciar esta programación de esta mañana. Hay mucho que hacer, pero vamos a entonar un canto. Por favor, pastor. Vamos a entonar un canto. Vamos a esperar a que lo pongan en pantalla. Hermanos, nos ponemos en pie, por favor, para calentarnos tantito. El mundo es de mi Dios, su eterna posesión. Eleva a Dios su dulce voz, la entera creación. El mundo es de mi Dios, conforta sin pesar. Él hizo el sol y el arrebol, la tierra, cielo y mar. El mundo es de mi Dios, es mucho alegre son. El tu Señor, creador, que eleva su canción. El mundo es de mi Dios y en todo mi redor las flores mil con voz sutil, el lado al fiel su amor. El mundo es de mi Dios, jamás lo olvidaré. Y aunque infernal parezca el mal, mi Padre Dios es Rey. El mundo es de mi Dios y al Salvador Jesús hará vencer por su poder, con
con la obra de salud. Otro ya, solo. Sí. Bueno, hermanos, los invito a que busquen en sus Biblias el libro de Daniel, capítulo 12. Es nuestra lectura bíblica que se va a encontrar basada en el estudio de esta mañana. Y dice, hermanos, a la letra, el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1. En ese tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegerá a tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Vamos a arrodillarnos, hermanos. Omnipotente Dios y Padre, que tu morada es en las alturas de los cielos. Alabado y glorificado siempre sea tu nombre. Amén. Lo que empieza, Señor bendito, tiene también que culminar. Porque sabemos que estos campamentos nos ayudan a prepararnos nuestra vida espiritual. Nos ayudan a conocernos, hermanos, de diferentes partes, de diferentes lugares, y poder también llevar las buenas nuevas que se han aprendido en este lugar. Nuestro pastor Rodi gustosamente ha accedido al estar con nosotros estos días. Y quisiéramos que en esta mañana, Señor, así como la has utilizado durante los demás días, quisiéramos, Señor mío, que los sigas utilizando. Y que nuestros corazones puedan quedar impresionados por tu Santo Espíritu y podamos hacer esos cambios que nos hacen falta y esas preparaciones que son necesarias hacerlas. En este momento, yo sé que se están arribando a este lugar y queremos pedirte que tu Santo Espíritu nos dé entendimiento, Padre mío, y podamos atesorar como ya lo hemos mencionado. Te pedimos por los que nos siguen en las redes sociales. También hay personas que nos siguen en la página de nuestra hermanito Dalis. Quisiéramos de alguna manera que, aunque sea una o dos personas que puedan estar viéndonos, que ellos también puedan gozar de esta programación. Gracias, Padre bendito, te lo pedimos todo, pero no sin antes pedirte el perdón de nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a seguir escuchando alabanzas del Señor. Nuestros hermanitos Gabriel, ya le estoy cambiando el nombre, pastor. Ya le estoy cambiando el nombre. Así que nuestro hermanito Milton y Gabriel, Gabriel nada más, ok. Ya desde hace rato vengo escuchando que han cantado poco, ¿verdad? Ni la mitad. Entonces vamos a darle espacio a ellos, ¿verdad? Y si se anima también el pastor Rodi, pues también, pastor, le damos ahí el tiempo. Espera. Pásame el capo, ¿no? También una mochila. Ya sube un poquito, una mochila. Pásame el capo. ¿Listo? Aquí.
No va a ser arriba. Ahí. Sí. Buenos días, hermanos. Buenos días. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Excelente, mejorando a Jesús, esperando y su palabra predicando. Maranata, Emanuel y Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Amén. Que sea de bendición este tiempo que estuvimos aquí y que principalmente pongamos a Dios siempre en primer lugar. Amén. Canto se titula En primer lugar. Perdóname, oh Dios, por no haberte dado en primer lugar, por insistir en mirar mi reflejo y no ver al quien hizo el mal, por dejar de contarte mi día en la noche, por no preguntar ni cómo estás. Y por creer que esta guitarra sin ti sonaría igual. Perdóname, oh Dios, por ya no cantar como años atrás, por intentar agradar a quien soy para ellos uno más. Cuando tú con amor escribiste mi nombre antes que yo pudiera respirar y me llamaste mi amigo querido, mi niño especial. Y hoy quisiera que tú fueras el primer lugar de mi vida entera y ver la primavera, la que tanto yo soñé, tan maravillosa y plena. Vestirme con tu gracia y no con mis hojas de higuera, y saber que con amor feliz me espera, feliz me espera. Las hojas pueden caer, mas la primavera vendrá otra vez. Sonrisas se podrán ver en los que decidieron por fe volver. Ya no importa si ganamos o perdemos nuestra vida, solo importa el amarte más y más y guardar tu ley de amor sin condiciones hasta el final. Y hoy quisiera que tú fueras el primer lugar de mi vida entera y ver la primavera, la que tanto yo soñé, tan maravillosa y plena. Vestirme con tu gracia y no con mis hojas de higuera, y saber que con amor feliz me espera, feliz me espera. Y hoy quisiera que tú fueras el primer lugar de mi vida entera y ver la primavera, la que tanto yo soñé, tan maravillosa y plena.
vestirme con tu gracia y no con mis hojas de higuera, y saber que con amor feliz me espera, feliz me espera. Amén. A veces hemos olvidado a Dios y no lo hemos puesto en primer lugar. Y es una de las cuales a veces el enemigo busca la manera de que nosotros perdamos ese sentido en el tiempo de igual manera en la cual estamos. Y hoy es el momento de poner en primer lugar a nuestro Dios, porque viene algo muy fuerte para el pueblo de Dios y tanto para el mundo. Entonces necesitamos prepararnos, así como un personaje en la Biblia tuvo fe y se preparó antes de que viniera esa gran catástrofe. Este canto sea para honra y gloria de nuestro Dios. Me duele el corazón de haber creado el hombre, pues piensa solamente en hacer el mal. Pretenden olvidarme, negar que yo existo, se gozan en su gran perversidad. No escuchan, ya no entienden, no respetan el vivir. La justicia es pisoteada frente a mí, y el sagrado matrimonio que una vez les di lo han convertido en una aberración. Es tanta la maldad, no puedo más sufrir. El tiempo de mi gracia terminó. Mi espíritu no contenderá para siempre. Traeré de su existencia mi creación. Mas una luz brilla y la puedo distinguir. Hay alguien que camina junto a mí, que obedece mis palabras, que me ama aún. A él salvación le daré, Noé. ¿Cómo olvidarme de ti si eres el único justo aquí? Gracias hallado ante mí, tú vivirás aunque llegue el fin. ¿Cómo olvidarme de ti si eres el único justo aquí? Gracias hallado ante mí, tú vivirás aunque llegue el fin. Yo te salvaré, Noé. Yo te salvaré. Construye un arca, yo seré quien te dirija, y anuncia que el final muy cerca está. Mantente como roca en medio de un diluvio, pues burlas y desdén recibirás. Los animales vienen, obedecen a mi voz. Hoy entra con tu casa que esto se acabó. Por mucho tiempo les hablé a su corazón, mas hoy la puerta de gracia se cerró. Abre la puerta, Noé, hoy te creemos, tenemos fe. Por favor, abre, Noé, salva a los niños y a los bebés. Abre, maldito Noé,
llamado Él. Ojalá mueras, Noé, junto a tu casa y tu Dios también. Como en días de Noé, el Hijo del Hombre vendrá otra vez. Muchos sabrán la verdad, pero este mundo los ahogará. Como en días de Noé, el Hijo del Hombre vendrá otra vez. Muchos sabrán la verdad, pero este mundo los ahogará. Presta tu oído a mi voz, el que te habla es Jehová tu Dios. Ábreme tu corazón, hijo, no tarde, decide hoy, y te salvaré, ten fe, y te salvaré. Amén. Que sea para honra y gloria de nuestro Dios. Bien. Agradecemos a nuestro hermano Gabriel, ¿verdad?, por tan hermoso canto y por sus participaciones también. Vamos a darle entonces, ahora sin más preámbulos, el espacio a nuestro pastor. ¿Tiene algún título, pastor, el tema? Se acerca la última batalla. Para los que nos puedan estar siguiendo, ¿verdad?, por ahí y puedan compartir, insistimos en ello. Vamos a darle entonces su espacio, pastor. Buenos días para todos. Solamente los valientes llegan ¿hasta cuándo? Hasta el final, ¿verdad? ¿Y dónde estaban los que estaban ayer? ¿Durmiendo o ya se fueron? Dijo Jesús, el que persevere ¿hasta cuándo? ¿Ese será qué? Salvo. El hermano ahorita hablaba, queremos agradecerle mucho, hermano, a las hermanas que han cocinado, los que han puesto de su dinero, su tiempo, para estar aquí con nosotros, para cocinar, sacar tiempo. Sin el trabajo de esos hermanos hubiéramos pasado mucha hambre, ¿verdad? ¿Estamos aquí de qué día? ¿Y qué día es hoy? Deberíamos hacer un ayuno de jueves a domingo. Un campamento que lo que se haga, tomar agua, ¿verdad? ¿No es? Y así vamos a darle valor a los hermanos que trabajan en la cocina. Sería bueno que nosotros, hermanos, siempre fuéramos de corazón agradecidos por todas las maravillas que Dios nos da. Dios nos ha dado esta oportunidad de estar aquí en este campamento y ojalá lo aprovechemos. Aquí se ha hablado cosas que son de vida o muerte. Dice el Espíritu y Profecía que los que conocemos este mensaje estamos entre ¿qué? Entre los vivos y los muertos. Y Dios nos ha dado este mensaje para que traigamos los muertos ¿dónde? A la parte de los vivos. Pero los que estamos entre los vivos y los muertos, ¿cómo tenemos que estar? Tenemos que estar como vivos espiritualmente. Porque a menos que tengamos eso, no lo podemos ¿qué? No lo podemos transmitir. Y en esta mañana, hermano, quiero tocar un tema. El pastor me dijo ayer, una meditación corta. A mí me es difícil, viendo, hermano, la necesidad que hay en el pueblo de Dios, y sé que quizás yo no veo el rostro de ninguno más de ustedes. Y yo tengo una responsabilidad, ¿verdad? Yo voy a tratar de hacerlo corto, se lo prometo. Yo sé que ya deberíamos estar terminando. Dijimos que era de 7 a ¿qué? 8. Pero los hermanos llegaron tarde. Yo venía corriendo pensando que a las 7 íbamos a estar aquí y cuando llego aquí, abro la puerta, está cerrada. Pero bueno, después llegaron los hermanos y ya estamos aquí, hermano.
No, no tanto. No tanto. Pero sí vamos a tratar de aprovechar el tiempo. Hemos venido hablando de las profecías de qué? Del tiempo del fin, de los conflictos que vamos a tener, quién nos va a provocar el conflicto. Y en esta mañana vamos a ver, vamos a tratar de estudiar, no lo vamos a tratar de profundizar completo, pero sí lo vamos a estudiar, que se lleven la idea de lo que va a pasar, de la última crisis que tenemos delante de nosotros. O sea, estudiamos Apocalipsis 13, la primera bestia, historia del papado, segunda bestia, Estados Unidos, protestantismo apóstata, dándole de que sanidad o curación a la primera bestia. Apocalipsis 17 ya el desarrollo de del papado, tomando el control sobre el mundo otra vez, político, religioso, y hoy vamos a ver cuándo termine el último mensaje, qué va a pasar con el mundo. Si nosotros nos pudiéramos mantener alejados del conflicto, sin que influyera sobre nosotros, todo estuviera ¿qué? Bien. O sea, yo no me inmiscuyo, soy neutral y no pasa nada, mantengo mi religión y cuando venga Cristo yo me voy con él. Pero no es así. Todos seremos ¿qué cosa? Todos vamos a estar involucrados. Y por eso quise hablarle en esta mañana de esto. Yo pensaba hablar de la oración o de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz o de lo que está pasando en el santuario hoy por nosotros. Pero el Señor me dijo, no, habla de esto. Y traté de cambiarlo 3 veces en la mañana, se los digo, no. El Señor me dijo, habla de esto. No sé por qué. Quizás a alguien no le vea más el rostro, pero tiene que saber qué es lo que va a pasar. Antes de comenzar, hermano, yo quiero pedirle a Dios que nos acompañe. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte muchas gracias porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias porque estamos en esta mañana, en este lugar, en este calor cristiano, Señor. Te damos gracias por el clima, tus bendiciones, porque has provisto alimento, has provisto, mi Dios, descanso para cada uno de nosotros y nos ha dado la oportunidad, Señor, de compartir con esta hermosa familia de hermanos de aquí de Zacatecas. Quiero rogarte, Padre Celestial, ahora que tú seas nuestro maestro y estudiar tu palabra. Que tu Espíritu Santo pueda ayudarnos, Señor, para comprenderla y grabarla en nuestras mentes y en nuestros corazones. Danos tu Espíritu Santo, Señor. Danos la lluvia tardía que la necesitamos. Ayúdanos para sentir necesidad de ella. Ayúdanos para sentir, mi Dios, que sin ti no somos nada. Como decía el himno que cantó el hermano, Señor, que tú estés en nuestras vidas como lo primero, lo del medio y lo último. Pero que tú estés allí, mi Dios, reinando. Ahora, Señor, sé nuestro maestro y dirígenos. Si alguien falta por llegar, apresúrale los pasos. Y que la parte que tú tienes para nosotros, Señor, en esta mañana, nadie nos la quite. En el nombre de Jesús. Amén. Se acerca ¿qué? La última batalla. El último conflicto que va a tener el pueblo de Dios. No es que si nos matan o si nos quitan la comida. ¿Ustedes saben eso? El último conflicto no es si nos quitan nuestras propiedades o si nos van a dejar sin nada. Ese no va a ser nuestro último conflicto. Nuestro último conflicto, ¿saben cuál va a ser? Va a ser aquí. El tiempo de angustia de Jacob. ¿Dónde va a ser el último conflicto? En la mente. ¿Dónde fue el conflicto de Jacob? Jacob quería tener la seguridad que si estaba salvo, si Dios lo había bendecido o si Dios no lo había bendecido. Si Dios lo había perdonado o si Dios no lo había perdonado. Ese es nuestro gran problema. Aprender a confiar en Dios y a creer que Dios nos perdonó porque lo hace de gracia. ¿Entendemos? ¿Cómo Dios nos perdona? Por gracia. Dice la Biblia que por gracia son ¿qué? Son salvos. No por obra para que nadie se gloríe, sino que ¿qué? Que es un don, un regalo que Dios le da ¿a quién? Al hombre. Jacob no creía eso. Ahora, la última batalla de nuestra vida va a ser ¿por qué? Si estamos salvos, si Dios nos ha perdonado y si ha borrado en el cielo nuestros ¿qué? Nuestros pecados.
¿Sí o no, pastor? Amén. Vamos al libro de Daniel. Es el primero de los profetas menores. Y vamos al último capítulo. Si leemos el capítulo 11, el capítulo 12, si le quitamos ese número 12 de ahí, el capítulo del 8 al 12 de Daniel se escribió todo ¿qué? Junto. Ahí no había separación. Los que tradujeron la Biblia, los que lo organizaron, lo pusieron por capítulos, por eventos, para que los que lo estudiaran tuvieran ¿qué? Una forma más fácil de comprenderla. Pero el capítulo 12 de Daniel es una secuencia del capítulo ¿qué? 11, el 11 del 10, el 10 del 9 y el 9 del 8. O sea, es una secuencia completa. Si leyéramos allí, un poquito arriba, capítulo 11, 43, vamos al 42, o del 41, dice aquí, entrará en la tierra gloriosa y muchos caerán. Aquí está hablando de la lucha entre el rey del norte y el rey del sur. Rey del norte, sabemos que es el papado. También sabemos que es la parte que conservadora. ¿Se acuerdan que el mundo se está alineando en cuántos grupos? Conservadores y ¿qué? Y liberales. Recuerdan que el papado al final viene junto con ¿quién? Veíamos ayer. Sale con el protestantismo apóstata, pero también viene mezclado con ¿qué? Con el liberalismo de ¿quién? De Francia. O sea, dice aquí que el papado, aquí está hablando de este rey del norte, es el papado, extenderá su mano contra la tierra y no escapará el país de Egipto. O sea, el papado iba a absorber también ¿qué? Las doctrinas y la ideología de ¿quién? De Egipto. ¿Se acuerdan de Egipto que ayer estudiamos? Que Egipto es incredulidad. Y Sodoma y Gomorra, ¿qué? Liberalismo, homosexualidad y todas las corrientes estas nuevas que hay. O sea, el papado iba a absorber ¿qué? Todo esto. ¿Entienden? O sea, aquí te está diciendo otra vez. ¿Saben por qué la Biblia repite tanto? Y te lo pone de diferentes formas. Porque Dios no quiere que tú te pierdas. Dios no quiere que nadie te engañe. En el libro de Mateo 24 viene 3 veces Cristo advirtiendo sobre los engaños de los últimos días. ¿Y por qué? Porque los engaños en estos últimos días van a ser ¿qué? Grandes y que van a ser casi imperceptibles a la vista, a menos que tengamos ¿qué? El colirio del Espíritu Santo. Pero dice aquí, se apoderará de los tesoros de oro, de plata y de las cosas preciosas de Egipto. Y los de Libia y de Etiopía le seguirán. ¿Qué religión hay en Libia y Etiopía? Los musulmanes, el Islam. O sea, el papado va a arrastrar con él también ¿a quiénes? El Islam en el ecumenismo. Todas esas religiones, el papado las ha ido visitando uno a uno y los ha ido comprometiendo ¿en qué? En el ecumenismo. Se está diciendo que esa gente que parece que son tan malos, también se van a rendir, ¿saben a quién? Al papado. Versículo 43. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. ¿Cuáles son las noticias del oriente y del norte? ¿Saben lo que son? El mensaje de qué? Del tercer ángel multiplicado en el Apocalipsis 18. ¿Con qué? Con la lluvia tardía. ¿Por qué noticias del oriente y del norte? Las noticias del oriente y del norte vienen ¿de quién? Del pueblo de Dios, que tiene un mensaje contrario al movimiento mundial que el papado va a hacer. O sea, esa noticia que se le opone es el mensaje del tercer ángel. Eso es lo que está diciendo ahí. Dice, pero noticias del oriente y del norte le atemorizarán. ¿Y qué hará cuando oigan el mensaje del tercer ángel? Saldrá con gran ira para ¿qué? Destruir y matar a quienes. Al papado, cuando escuche el mensaje del tercer ángel, escuche el poder del mensaje del tercer ángel, que se va a estar, dice el Apocalipsis 18, que va a alumbrar que toda la tierra va a perseguir al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque están dando un mensaje contrario a todos sus planes y sus proyectos. O sea, ¿se dan cuenta cómo la Biblia viene repitiendo el mismo mensaje? Apocalipsis 13 dice lo mismo, Apocalipsis 17 dice lo mismo, Apocalipsis 18 dice lo mismo, Apocalipsis 14 dice lo mismo. ¿Por qué? Porque la última gran lucha es entre los mandamientos de Dios y la falsa religión que Satanás ha inventado. ¿Para qué? Para conquistar el mundo.
Pero Dios va a sacar ¿qué cosa? Un pueblo, que dice Apocalipsis 14, que guarda ¿qué cosa? Y tienen testimonio de qué. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y que tienen la fe, el testimonio de Jesús. Hermano, esto es importante. La gran lucha no va a ser entre 1000 iglesias. Hoy vemos 1000 iglesias protestantes, no sé cuántas. La iglesia católica se divide en órdenes. Todo eso se va a formar ¿qué cosa? Un solo grupo. Cuando está diciendo allí que Libia y Etiopía, o sea, los musulmanes y las grandes religiones, las 3 grandes religiones de este mundo, el cristianismo, el islam y el hinduismo, que está por allá por India, que son no sé cuántos millones. Todas esas religiones le van a entregar su poder ¿a quién? El control se lo van a entregar al papado. Es lo que está diciendo aquí. Sí, hermanita. Yo leí en el conflicto de los hilos que decía que las religiones iban a hacer a un lado sus diferencias y se iban a unir En puntos comunes de fe. Ya eso sucedió. Ya el papado ha ido conquistando toda esa gente. Ahora, ¿qué le falta al papado? ¿Saben qué está parando esto? Que la iglesia de Dios se prepare. Que nosotros nos preparemos, recibamos la lluvia tal día y comenzamos a dar ¿qué? El fuerte pregón. Si estuviéramos dando el fuerte pregón, esto estuviera un poco diferente. Posiblemente hoy no estuviéramos reunidos aquí, tuviéramos que estar reunidos abajo de una montaña. ¿Entendemos? Ahora dice aquí, noticias del oriente le atemorizarán. ¿Por qué? Están dando un mensaje contrario y saldrá con gran ira para matar y destruir ¿a cuánto? Plantará las tiendas de su palacio entre los mares. ¿Qué representan mares? Si el papado va a conquistar ¿a qué? Al mundo. Y el monte glorioso. ¿Qué es el monte glorioso y santo? ¿Qué es el monte glorioso y santo? ¿Sabe lo que es el monte glorioso y santo? El pueblo de Dios. La iglesia que Dios llamó, la iglesia adventista. Hay quien dice que el monte glorioso y santo es los Estados Unidos. El monte glorioso y santo también, ¿saben quién es? El pueblo adventista. ¿Saben qué está diciendo aquí? Que el papado también iba a conquistar a quién, ¿no es? Al pueblo adventista. Por eso del pueblo adventista tiene que salir ¿qué cosa? Un remanente. Plantará sus tiendas sobre el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá aquí ¿qué? Aunque todo ese poder venga, tendrá su fin y no tendrá ¿qué? ¿Quién le ayude? O sea, su final va a ser ¿de qué? De destrucción. Aunque parece que va a ganar, no va a ¿qué? No va a ganar. Eso es la historia de el niño que estaba viendo una película de un superhéroe y el malo estaba venciendo al superhéroe, casi lo tenía muerto. El niño estaba llorando, cogió la película, miró al final. Y cuando vio que al final el superhéroe ganaba y miró la película para atrás y cuando vio la pelea, todavía decía, tú no sabes lo que te va a pasar al final. Yo sé lo que te va a pasar porque ya yo lo vi. Así dice Dios. Aunque parece que le está ganando al principio, ya Dios vio que el final. Y al final, ¿quién va a vencer? El pueblo de Dios. Eso es una buena noticia. Dice allí, entonces leemos Daniel 12:1. En aquel tiempo, o sea, en aquel tiempo de conflicto que está habiendo, en aquella guerra que está habiendo, se levantará Miguel. ¿De dónde se levanta Miguel? ¿Dónde está Miguel ahora? Primero, ¿quién es Miguel? Cristo. Cristo se va a levantar del santuario. ¿Qué está haciendo Cristo en el santuario? ¿En qué lugar está Cristo ahora? Ahora, ahorita hablaban de la comida, de la alimentación. ¿Qué alimentación hay en el lugar santísimo? Maná y ¿qué más? ¿Qué pasó cuando la vara de Aarón reverdeció? ¿Qué le salieron? Unas almendras, ¿verdad? O sea, esa es la alimentación del pueblo de Dios que espera en el lugar santísimo. En el lugar santo, ¿qué comía el pueblo? ¿Qué comía? ¿Y qué más? Cuando todavía estaban en el lugar santo, no habían pasado al lugar santísimo, ¿qué comía el pueblo? De los sacrificios, ¿verdad? O sea, cuando Cristo pasa al lugar santísimo, la dieta del pueblo de Dios tiene que ¿qué? Tiene que cambiar. ¿Entendemos?
O sea, eso si seguimos el orden del santuario. Eso es otro tema que quisiera haberlo presentado, pero vamos a pasarlo por alto en esta vez. O sea, Cristo se va a levantar ¿de dónde? Del lugar santísimo. ¿Qué está haciendo Cristo allí en el lugar santísimo? La última obra por la raza humana. La última obra por la raza humana la está haciendo Cristo ¿dónde? En el lugar santísimo. ¿Qué tiene que hacer Cristo en el lugar santísimo? Borrar nuestros pecados. Si Cristo sale del lugar santísimo y nuestros pecados no están borrados, ¿cómo estamos nosotros? ¿Dios podrá llevar a la tierra nueva a alguien con pecados sin borrar? No. Esto es lo que preocupa al pueblo de Dios. O sea, que Cristo haya salido de allí y que mis pecados no estén borrados. Por eso es tan importante que el pueblo de Dios hoy, aprovechando los beneficios del lugar santísimo, obtenga victoria ¿sobre qué? Sobre el pecado. Si yo me encolorizo en mi casa y peleo con mi mujer, o golpeo a mi mujer, o ofendo a mi mujer, ¿eso se registra en el cielo? Puede ser que yo lo haga y le pido perdón a mi mujer, pero si mañana lo vuelvo a hacer. Fíjense, les voy a explicar cómo funciona. Yo me arrepiento y Dios me pone al lado perdonado. Lo vuelvo a hacer, Dios me arrepiento y Dios le pone al lado perdonado. Pero si yo lo continúo haciendo, aunque dice perdonado y hay otro abajo que no está perdonado, esos que fueron perdonados dejan de estar perdonados. ¿Saben por qué? Porque no fueron borrados. Y cuando Cristo venga, yo voy a tener que pagar por todos esos pecados que yo hice. Ahora, si mis pecados fueron borrados, ¿sobre quién se le pone? Y Satanás tiene que pagar ¿por qué? Por mis pecados. Satanás quiere que tú pagues por tus pecados. Él no quiere pagar por los tuyos. Él quiere que tú pagues ¿por qué? Por los tuyos. Por eso es que él está tratando de engañar ¿a quién? A la gente, entreteniéndolo, porque sabe que cuando Cristo termine allí, si mis pecados no son borrados, yo estoy perdido. ¿Entendemos? Ahora, por eso es tan importante hoy obtener la victoria ¿sobre qué? Sobre el pecado. No una vez, sino viviendo ¿qué? Un día a la vez. Asegurarme que todos mis pecados yo los he confesado. A veces decimos, bueno, yo no me acuerdo de todo lo que yo hice. Hermano, Dios pasa por alto el tiempo ¿de qué? De la ignorancia. Y Dios ve tu corazón cómo se ha afligido. Y si tú no te acuerdas, pídele, como dice David, escudriña mi corazón y mira a ver si hay si hay iniquidad en él. Y quítalo. Dios ahora, Cristo ahora desde el santuario puede hacer esa obra. Cuando salga, ya no hay tiempo. Ahora dice que en el medio del conflicto, fíjense, es que Cristo termina su obra allí. En el medio del tiempo de angustia es que Cristo termina su obra intercesora. Y dice aquí, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está, me gustó la versión que leí ahorita, que dice para defender a tu pueblo, a los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca hubo hasta entonces, desde que existiesen las naciones, pero en aquel tiempo será salvado todos los de tu pueblo que se hayan escrito en el libro. Fíjense, todos los de tu pueblo, dice mi versión, no todos los del pueblo, sino todos los de tu pueblo que se hayan escrito ¿dónde? En el libro de la vida. ¿Entendemos? ¿Cuándo comenzará esto? Cuando Él, Cristo, abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante ese tiempo terrible, los justos deben vivir sin ¿qué? ¿A la vista de quién? Nada refrena ya a los malos. Cuando Cristo salga del santuario, nosotros vamos a ver una crisis que nosotros no nos imaginamos. Ese tiempo de angustia que nada refrena ya a los malos, el pueblo de Dios en ese tiempo, ¿dónde tiene que estar? ¿Dónde va a estar el pueblo de Dios en el tiempo de angustia? El pueblo de Dios no puede estar ya entre los incrédulos. El pueblo de Dios tiene que haberse apartado ¿de quién? De las ciudades,
de los pueblos pequeños y verse retirado que a los lugares más apartados de qué. Porque los malos sin el freno de Dios van a hacer cosas terribles. Cuando el pueblo de Dios tiene que apartarse de los malos. Dice el Espíritu decía que cuando la ley de Dios de dominical se ponga, es tiempo ¿para qué? Para abandonar las grandes ciudades y prepararse para abandonar ¿qué? Las pequeñas. O sea, los que todavía estén en las ciudades, yo no recomiendo a nadie que todavía esté en las ciudades cuando la ley dominical se ponga. Tenemos que tener un lugar donde ¿qué? Donde irnos. ¿Entendemos eso? ¿Por qué un lugar donde irnos? Porque cuando venga el tiempo de angustia, cuando venga el tiempo malo, los vecinos que no creen en Dios se van a convertir en demonios. Nos van a quitar nuestras propiedades. Nos van a quitar la comida. Dice que en manos violentas le van a quitar la comida a aquellos que han hecho preparativo para el tiempo de angustia. O sea, el pueblo de Dios tiene que estar ¿dónde? Tiene que estar apartado. Deben estar en el campo hace mucho rato ya comiendo y sirviéndose, que siendo autosustentable. Porque en ese tiempo ya no vamos a poder comprar ni vender. En ese tiempo ya no vamos a poder ¿qué? Socializar con nadie. Porque ¿saben en qué nos vamos a convertir? En objeto de execración universal. Por eso dice aquí, los malos, nada refrena ya quiénes. Y Satanás domina por completo los ¿qué? Los impenitentes empedernidos. En ese tiempo, si mis pecados no fueron borrados en el santuario, los de mi esposa sí, yo la voy a querer matar. Mi esposa tiene que haberme ¿qué? Tiene que haberse separado de mí. ¿Entendemos eso? Los hijos, dice el hermano White, que serán crueles ¿con quiénes? Con los padres. Y los padres serán crueles ¿con quiénes? Con los hijos. Dice que el amor fraternal va a desaparecer. Ya esto pasó en el pasado. ¿Se acuerdan cuando Babilonia cercó a Jerusalén? ¿Qué hacían las madres? Dice que Raquel lloraba ¿por quién? Por sus hijos. Y el amor de las madres es que se olvidó de sus hijos. Y las madres se comieron ¿a quiénes? ¿Ustedes se imaginan? ¿Alguien puede imaginarse hoy cocinar a su hijo una olla para comerse? Pero cuando el Espíritu Santo se retira de Dios, de los hombres se convierten ¿en qué? Y está dura la crisis, ¿verdad? Por eso el pueblo de Dios tiene que estar ¿qué? Tiene que estar lejos. Dice, dígame. Ya deberíamos estar desde cuando en el campo, ¿verdad? Pero no es el campo de un ranchito, un pueblito, sino ya apartado. Ya deberíamos tener un lugar bien apartado. Ahora, si nos vamos apartados, ¿quién predica? Pero el Espíritu Profecía Pastor dice que no debemos de estar en el campo. Y debemos de bajar y volver a subir al campo. Eso yo lo entiendo. Deberíamos hacer puestos de avanzada donde cooperáramos que ese puesto de avanzada funcione bien para tener donde refugiarnos. Pero hay personas que no van a poder. Yo les voy a explicar algo. El hermano de Güey dice que cuando la ley dominical dice, es tiempo de abandonar las grandes ciudades. O sea, va a haber gente todavía en la ciudad. He escuchado hermanos que se van al extremo y dicen, no. Cuando la ley dominical se ponga, los que estén en la ciudad están perdidos. Eso es un error. Cuando la ley dominical se ponga, va a haber todavía gente en la ciudad. Por ejemplo, donde nosotros estamos, les voy a explicar algo. Y esto ha sido motivo de estudio. Las iglesias nosotros las tenemos, por ejemplo, en Texas las tenemos en la ciudad. Pero desde la ciudad, con esos grupos, hemos podido hacer grupos de avanzada, ¿dónde? En el campo. Cuando suene en Estados Unidos, porque la ley dominical Dios no va a permitir que la pongan que estando el pueblo a ciega. O sea, no vamos a acostarnos y amanecernos con la ley dominical puesta. Eso no va a suceder. La hermana Güey dice que eso no va a suceder. Dice que Dios no va a permitir que la ley dominical se ponga estando el pueblo a ciega. Dice que será motivo de controversia aún a las esferas del gobierno. ¿Por qué? Les digo esto. Cuando nosotros vemos que eso comienza, es momento de ¿qué? Hermano, recoja, deje y ¿qué? Y vaya. Pero ya es a las montañas, no al campo. Desde el campo, aquí dice, los que estén en el campo también es ir a Ahora, el principio de ir al campo en el tiempo de angustia es cómo nos vamos a mantener. En las montañas, Dios nos va a mantener. La salida al campo hoy es para el pretiempo de angustia. Pretiempo de angustia. O sea, de que pongan la ley dominical, ahora deberían haber, hermano, ahora,
les voy a explicar algo. Nosotros pensamos desde el punto de vista en la condición que está la iglesia hoy. O sea, yo me tengo que ir para yo garantizar mi comida. Hermano, los que se van al campo, los que se están yendo al campo, no van a pensar en sí mismos. Se van a ir al campo con la idea, dice el manejo ahí, únanse 2 o 3 familias y váyanse al campo. El mensaje a la salida del campo, nosotros estamos súper atrasados. A nosotros nos va a atacar, ¿saben qué? Huir. Ustedes aquí están en el campo. ¿Ustedes aquí viven de qué? ¿Quién no es agricultor aquí? ¿Quién vive aquí de su negocio? Aquí casi todo el mundo es agricultor. Aquí el más y el que menos sabe sembrar, ¿sí o no? Por lo menos los que viven aquí en 6 de enero. Aquí el que más y el que menos sabe sembrar. Ahora, cuando llegue ese momento, hermano, muchos no van a tener problemas. ¿Por qué? Porque ya tienen cómo sembrar, ya saben cómo hacerlo. Ahora, ¿qué es lo que deben hacer? Tener un lugarcito, no sé, más retirado, no sé cómo será México aquí, más retirado, donde cuando comience todo esto dicen, ahora yo me muevo de aquí al lugar más retirado. ¿Para qué? Para todavía alimentarme, poder cocinar y todavía mientras hay tiempo, tratar de predicarle a la gente que está todavía ¿dónde? Porque la gracia todavía está abierta. Nadie piense que yo tengo que ir a esconderme para que nadie me vea, porque yo tengo que estar escondido. No, la salida al campo es un problema de ¿qué? De protección, simplemente. Y los que saben ya sembrar aquí, la hermana Juez dice que los que están en la ciudad, que se muevan al campo, ¿por qué? Porque no saben sembrar. La gente que está en la ciudad no sabe cómo sembrar un boniato. No saben, no tienen la idea cómo sembrar una mata de yuca, cómo sembrar los frijoles. Pero la gente que está en el campo, que ya sabe, ya sabe. O sea, ¿qué le quedaría a ellos? Retirarse, cuando empieza a comunicar, retirarse un poco más adentro, no en la montaña, donde donde tengan acceso todavía, ¿quiénes? A la ciudad y a los lugares donde puedan ganar gente para Cristo. ¿Entendemos? Ahora, cuando la ley dominical va a diferentes fases y ya la cosa se pone difícil, entonces hay que retirarse ¿dónde? A las montañas. ¿Entendemos? Pero ya en las montañas ya no hay donde sembrar. Dice ahí que Dios, como a Elías le mandó comida, le va a mandar también ¿a quién? Al pueblo de Dios. O sea, acuérdense que Miguel es el que está de parte de los hijos de tu pueblo. Miguel es el que los va a defender. Miguel es el que está con ustedes. Si Dios está con nosotros, nada nos va a qué. Ahora, no esperen que vamos a tener un manjar de comida. ¿Cuántos días comió Elías? Un día. ¿Y cuántos días caminó? Esperemos cosas así. Esperemos cosas así. Por eso dice el Apocalipsis, allá así, cuando habla de los 144,000, dice, estos no tendrán ya hambre, o sea, el pueblo de Dios va a pasar hambre. Dice Manuel que necesitamos una fe que resista, ¿qué cosa? La demora, el cansancio, ¿y qué? ¿Es difícil aguantar el hambre? De todas las cosas, lo más difícil es que cuando un niño grita por hambre, ¿cómo se ponen los padres? ¿Sí o no? Lo que nos ha tocado pasar hambre, que el hijo pase hambre. Y el hijo pide comida y no hay que darle. ¿Cómo nos ponemos? O sea, esa fe la necesitamos. ¿Por qué? Porque va a haber hambre. Y el pueblo de Dios necesitará que pasar hambre. Pero mientras el pueblo de Dios está pasando hambre, tiene la protección divina, los impíos que está pasando con ellos, le están cayendo las plagas. Y entonces para ellos va a haber hambre, también va a haber hambre. Pero va a haber hambre sin protección de Dios. Es mejor estar de parte de ¿quién? Es mejor estar de parte de Dios. ¿Entendemos? O sea, el conflicto no va a ser solamente para los creyentes. Dice aquí, la paciencia de Dios ha concluido. El mundo ha rechazado su misericordia y despreciado su amor y pisoteado su ¿qué? Los impíos han dejado concluir su tiempo de ¿qué? Probation time, o sea, el tiempo de prueba. El Espíritu de Dios, al que se opusieron obstinadamente, acabó por apartarse ¿de quién? De ellos. Desamparados ya de la gracia divina, están a merced de quién? El mundo va a quedar en las manos de Satanás, el cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una ¿qué? Los ángeles de Dios, como los ángeles de Dios dejan ya de contender con los vientos, de contener los vientos de las pasiones humanas. ¿Qué cosas son las pasiones humanas? Si me gusta la mujer del vecino, voy y lo mato y le quito a la mujer. Si me gusta el carro del vecino, voy y lo mato y se lo quito. Si la finca de él me gusta, ¿se acuerda cuando acá
le quitó la finca a Nabot. ¿Se acuerdan de eso? Todo eso, hermanos, es un símbolo de las cosas que van a pasar. ¿Por qué le quitó la finca? Porque se le gustó. La mujer que se sabe que le dijo, vete y no llores, vete, quédate en la casa y yo te la voy a dar. Buscó testigo falso y ¿qué hizo? Lo mató y le quitó la finca. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo en Jezabel había dejado de contender con ella y era capaz de hacer cualquier cosa. Cuando Dios retire su espíritu de la tierra, lo mismo va a pasar. El cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Como los ángeles de Dios dejen ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. El mundo entero se ha envuelto en ¿qué? En una ruina espantosa, más espantosa que la cayó antiguamente. ¿Sobre quién? Sobre Jerusalén. Cuando Jerusalén fue sitiada la segunda vez, dice que la gente se comía, ¿saben qué? Los cintos, la suela de los zapatos. Se comían a los hijos. Dice la hermana de Guay que indescriptible fue, y dice que eso es un pálido reflejo de lo que ¿qué? De lo que va a pasar al final. Un pálido reflejo. El que es justo sea injusto aún, y el que es sucio sea sucio aún. El que es justo sea justo aún, y el que es santo sea santo ¿cuándo? Aún. ¿Cuándo se dice esa palabra? Cuando Cristo sale ¿de dónde? Del santuario. Cuando termina el mensaje del tercer ángel. ¿Qué es lo que da al principio al tiempo de angustia? ¿La terminación de qué? Que hemos venido estudiando estos 3 días. ¿Qué es el mensaje del tercer ángel? Una denuncia ¿a quién? A Babilonia. Un anuncio de que Babilonia. Ese mensaje es el que desespera ¿a quién? Al papado, al rey del norte. El mensaje de qué? Del tercer ángel. Cuando ese mensaje termine, la misericordia divina dice que ¿qué? No intercederá ya más ¿por quién? Por los habitantes culpables de la tierra. El pueblo de Dios habrá cumplido su obra, habrá recibido ¿qué? La lluvia tardía. ¿Qué es la lluvia tardía? El derramamiento del Espíritu Santo y el sellamiento. Si nosotros no estamos sellados con el Espíritu Santo, cuando llegue ese momento, ¿cómo estamos? Estamos perdidos. Y dice el hermano Guay que el Espíritu Santo Dios no se lo va a dar a aquel que conserve todavía, ¿qué cosa? Un pecado acariciado en su vida. Lo que miramos en el teléfono, cuidaditos jóvenes, que si todavía estamos mirando pornografía o algo que nos llame la atención o algo que nos hace correr la vista y la mente de Dios, eso puede impedir que yo entre ¿dónde? En el cielo. O sea, ¿qué estamos mirando? ¿Qué pecado estamos acariciando? ¿Qué estamos practicando donde nadie nos ve? ¿Qué hacemos cuando nadie nos ve? ¿Qué hacemos cuando el pastor no nos está mirando? ¿A dónde voy? O sea, yo tengo que por mí mismo, sin que nadie me vea, ser fiel ¿a quién? Ser fiel a Dios. Por convicción. No porque la iglesia lo pide, no porque el pastor lo pide, no porque mi esposa lo exige, no porque mi papá lo exige. Yo tengo que ser fiel a Dios porque ¿quién lo pide? Porque Dios lo pide. Y mi relación con Dios tiene que llevarme a un estado de ¿qué? De dominio propio, que yo pueda dominar todos mis pecados, todos mis defectos, pueda obtener la victoria sobre ¿qué? Sobre ellos. ¿Es grande? Sí. Lo que no tenemos que ¿qué? Es que desanimarnos. Hay veces que pensamos, bueno, ya caballo viejo, ¿quién le quita las mañas? ¿Saben quién no las quita? El Espíritu Santo. Eso es una buena noticia. Dice aquí, el pueblo de Dios habrá cumplido su obra, habrá recibido la lluvia tal día, el refrigerio de la presencia del Señor, y estará preparado ¿para qué? Para la hora de prueba que le espera. Y veces que decimos, ¿cómo vamos a pasar eso? Dios va a preparar ¿a quién? A su pueblo. ¿Quién nos va a preparar? Pero Dios para prepararnos coopera ¿con quién? Y yo tengo que cooperar con Dios. ¿Cómo yo me comprometo con Dios? ¿Dios va a preparar a quién? El pueblo de Dios estará preparado. O sea, Dios no nos va a pasar por ahí sin ¿qué? Sin preparación. Los ángeles se apuran, van y vienen de acá para allá en el cielo. Un ángel regresa de la tierra anunciando que su obra ha terminado. El mundo ha sido sometido a la prueba final y todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos han recibido el sello del Dios vivo. Entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial.
Levantará sus manos y con gran voz dirá, hecho es. Todas las huestes de los ángeles depositarán sus coronas mientras él anuncia en tono solemne, el que es justo sea justo aún. Y el que es injusto sea injusto aún. El que es sucio sea sucio aún. Y el que es justo sea justo ¿qué? Aún. Y el que es santo sea santo aún. Apocalipsis 21. Cada caso ha sido fallado para vida o para muerte. Cristo ha hecho propiciación por su pueblo y borrado su ¿qué? Esa es la obra que a nosotros nos interesa. El número de sus súbditos está como el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo del todo el cielo van a ser dados a los herederos de la salvación y Jesús va a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Glorioso mensaje. El reino le será dado ¿a quiénes? A los justos. Las plagas en el tiempo de angustia. Mientras el pueblo de Dios está sellado. Apocalipsis 14, 14 al 20. Vamos a leerlo un momentico. Vamos a leerlo aquí mismo. Miré y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. ¿Saben lo que es una hoz? Sí, para cosechar el trigo. Una guadaña. Y del templo salió otro ángel clamando con gran voz al que estaba sentado sobre la nube y le dijo, mete tu hoz y cosecha, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado en la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. ¿Saben a quién están cegando ahí? No, a los malos. ¿Por qué? ¿Para dónde van esa gente? Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran ¿qué? De la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1200 estadios. 600 estadios. Vi en el cielo otra señal, la grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ella se consuma ¿qué? La ira de Dios. ¿Cuándo comienza la ira de Dios? ¿Cuándo qué? Cuando se termine la gracia. Grupo especial. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego a los que habían alcanzado la victoria sobre quién. ¿Se acuerdan que hablamos ayer de la bestia? La imagen, protestantismo apóstata. La bestia, el papado. Su imagen, protestantismo apóstata. Su marca, el número de su nombre. ¿Saben lo que es el 666? Las imperfecciones humanas. O sea, los que alcanzaron la victoria sobre el número de su nombre, los que alcanzaron la victoria sobre qué? Sobre la naturaleza humana pecaminosa. ¿Entendemos? El 666 3 veces. He escuchado muchas predicaciones que dicen que número de imperfección de la humanidad. En este tiempo, todas las religiones, incluso la Iglesia Adventista, están diciendo que es imposible obtener la victoria sobre el pecado. Pero el pueblo de Dios va a haber obtenido la victoria sobre qué. Y ese 6 es el número de su nombre, es que el obtener la victoria sobre qué. Sobre el pecado en nuestras vidas. Porque vamos a tener 3 luchas. Vamos a tener que luchar contra quién. Contra la bestia y sus engaños religiosos. Su imagen, imposición de qué, de leyes civiles. Su marca, el domingo como día de reposo. Y el número de su nombre que también vamos a tener que tener la lucha dentro de nosotros. ¿Contra qué? Contra nuestra naturaleza pecaminosa. O sea, todas esas luchas el pueblo de Dios las va a tener. Pero para ella, ¿quién nos va a preparar? Dios nos va a preparar. Dice aquí, ¿en pie sobre qué? Con arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo, grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de qué. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán
y te adorarán, porque tus juicios sean ¿qué? Se han manifestado. Después de estas cosas, miré aquí, fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron que los 7 ángeles que tenían las 7 plagas vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se cumpliesen las 7 plagas de los 7 ángeles. ¿Por qué no se puede entrar en el templo? Ya nadie puede orar de aquí y va a entrar en el templo. Hoy nosotros podemos entrar ¿dónde? Por la fe en el templo. Hoy. ¿A qué lugar podemos entrar? En el templo, al lugar santísimo. Muchos han querido seguir abriendo la puerta de qué lugar? Del lugar santo. Cuando comemos lo que no se come en el lugar santísimo, estamos tratando de abrir otra vez la puerta de qué? Del lugar santo. Eso es una de las cosas. Esteban Moore tiene un tema que habla de cómo el pueblo adventista está queriendo salir del lugar santísimo y regresar a qué lugar? Al lugar santo. Nosotros no podemos volver al lugar santo. No estamos ahora en el día de qué? De la expiación. Donde nuestros pecados tienen que ser ¿qué? Tienen que ser borrados. Un solo ángel dio muerte a todos los primogénitos en Egipto y llenó el país de duelo. Cuando David ofendió a Dios al tomar censo del pueblo, un ángel causó la terrible mortandad con la cual fue castigado su pecado. El mismo poder destructor ejercido por santos ángeles cuando Dios se lo ordene, ejercerán los ángeles malvados cuando Dios se lo permita. Hay fuerzas ocultas listas que no esperan más que el permiso divino para sembrar la desolación por todas partes. Cuando se acabe el tiempo de gracia, Satanás va a destruir, pero también va a estar destruyendo, ¿saben quiénes? Los ángeles de Dios. Va a haber una combinación. ¿Entendemos eso? La vara del pastor dice que Satanás no castiga, que Dios no castiga. En las últimas 7 plagas los castigos vienen de quién, pastor? Vienen de Dios. ¿Y de dónde salen? Del santuario. ¿Por qué del santuario? Porque de allí es donde sale la orden, porque desde allí es donde queda el universo justificado, porque allí está el archivo de ¿cuánto? De todos nosotros que fuimos juzgados para bien o para mal. ¿Por qué la crisis? Los que honran la ley de Dios han sido acusados de atraer los castigos de Dios sobre la tierra y se los mira como si fueran causa de la terrible convulsión de la naturaleza y de la lucha sangrienta entre los hombres. ¿A quién le van a echar la culpa? Y de la lucha sangrienta entre los hombres. ¿Y llenará la tierra de qué? El poder que acompaña a la última amonestación. Daniel 11. Noticias del Oriente. El poder que acompaña a la última amonestación enfurece a quienes. Su ira se ensañará contra todo lo que han recibido. ¿Qué cosa? ¿Qué mensaje? De los 3 ángeles. Satanás despertará el espíritu de odio y persecución en un grado ¿qué? De intensidad mayor. La última guerra es la combinación de ¿qué? Los ángeles de Dios destruyendo con las plagas, mientras los ángeles de Satanás, lucha violenta entre ¿quiénes? Entre los seres humanos. ¿Y quiénes van a acusar? ¿Dónde tiene que estar el pueblo de Dios? En las montañas. Ahora, ¿van a haber hijos de Dios presos? ¿Van a haber hijos de Dios muertos? ¿Van a haber mártires al final? ¿Será terrible? Pero para esa crisis, ¿quién nos va a haber preparado? Necesitamos el Espíritu Santo ahí, hermano. Necesitamos la lluvia del día. Nosotros somos incapaces de ¿qué? De ver eso. ¿Saben cuándo Dios nos va a dar el Espíritu Santo? Cuando nosotros lo deseemos de verdad. Cuando Dios le dio la lluvia temprana a los discípulos en el aposento alto. Estaban unánimes, pero ¿por qué estaban unánimes?
Cuando usted le deseaba a toda la gente, ya habían matado a Cristo, Cristo había resucitado, y estaban los judíos y los fariseos buscándolos ¿para qué? Para eliminarlos a ellos también. Y dice la Biblia que estaban aterrorizados, tenían miedo y estaban escondidos. ¿Dónde? Que no salían del aposento alto. Allí estuvieron ¿cuántos días? Sin salir. 10 días. Y en esa angustia y desesperación que estaban clamando a Dios fue que Dios le dio ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Sabe por qué Dios no nos da el Espíritu Santo hoy? Porque nosotros hoy no lo procuramos. Si de verdad lo procuráramos y sintiéramos necesidad de Él, Dios está dispuesto ¿a qué? A darnos la lluvia tardía. Cuando la iglesia se prepare, porque sienta la necesidad. Ahora, ¿cuántos se van a preparar en la iglesia? ¿Toda la iglesia? Dice el hermano Juan que eso nunca llegará. Tristemente. Dios quiere darnos ¿qué? El Espíritu Santo ¿a cuántos? Quiera Dios que entendamos. Yo empecé a las 8, tengo 50 minutos nada más. En 10 minutos termino. Perdón. El poder que acompaña la amonestación enfurecerá a los malvados y su ira se ensañará contra quienes. Satanás despertará el espíritu de odio y persecución en un grado, en una intensidad aún mayor. Hermano, odio infernal. Hermano, qué tremendo contra los hijos de Dios. Porque así ha dicho Jehová, he oído voz de temblor, espanto y no paz. Hanse tornado pálidos que todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para quién. ¿Quién es Jacob en este caso? El pueblo de Dios. Mas de ellos será ¿qué? El pueblo de Dios se verá entonces sumido en las escenas de aflicción y angustia descritas por el profeta llamada el tiempo de apretura de Jacob. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ¿qué? No ande desnudo y vea la vergüenza de su desnudez. Vamos a Apocalipsis un momentico. 16. Sí. Apocalipsis 16, 15. ¿Cuántos tienen Biblia donde se resalta en rojo? Sí. ¿Tú lo tienes? La última vez que se resalta en rojo las palabras de Jesús en el Apocalipsis es en Apocalipsis 3, 22. Y Dios no vuelve a hablar hasta el 16, 15. La última vez que Dios habla en Apocalipsis 3, le hace un llamado a la última iglesia. ¿Cuál es la última iglesia? La Odisea, la iglesia del juicio. La Odisea quiere decir eso, el pueblo juzgado. Ahora, esa iglesia representa ¿a qué iglesia? La iglesia que está siendo juzgada ¿dónde? En los últimos días, ¿verdad? Yo sé que saben eso. Ahora, en el versículo 18 de Apocalipsis 3, dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestidura blanca, ¿para qué? Porque es la iglesia que le toca ¿qué cosa? El juicio. Ahora en Apocalipsis 16 está hablando de las plagas. O sea, le está diciendo a la última iglesia que es la iglesia que le va a tocar pasar ¿por dónde? Por esos eventos. Y la única forma de escapar de las plagas es comprando el remedio de la iglesia que es la Odisea. ¿Entendemos? Por eso en Apocalipsis 16 dice, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ¿qué? En Apocalipsis 3, 18, Dios aconseja a la iglesia que compre ¿qué cosa? Vestidura blanca para vestirse. Y en Apocalipsis 16 le dice, bienaventurado si has estado velando y ya te vestiste ¿de qué? De vestidura blanca. ¿Qué cosa es la vestidura blanca? El carácter de Jesús. El pueblo de Dios tiene que tener ¿qué cosa? El carácter de Jesús para pasar ¿por qué? Por el tiempo de angustia. ¿Sí o no? Hermanos, ojalá y lo tengamos. Dios ha hecho provisión y desde el santuario hoy nosotros podemos obtener el poder necesario ¿para qué? Para comprar las vestiduras ¿qué? Blancas. El pueblo de Dios tiene que aprender a dejar de decir mentiras. Con qué facilidad decimos mentira, ¿verdad? Cómo nos queremos justificar. Cada vez que alguien nos pregunta algo que no nos conviene, una mentirita blanca. La mentira blanca no existe. Hay que aprender a decir qué cosa. Aunque nos cueste lo que nos cueste. Aunque nos cueste el matrimonio. Hermano, tenemos que aprender a decir la verdad. El pueblo de Dios, si llega con mentira ahí arriba,
no va a tener qué cosa, las vestiduras blancas. ¿Cómo? Que no va a llegar. Los niños también. Tienen que aprender. Tenemos que enseñar a los niños a no decir mentiras. Los mentirosos no van a entrar ¿dónde? Los niños dicen mentiras con facilidad. ¿Saben por qué? Porque se los enseñamos. Tristemente. Los niños tienen que aprender a dejar de decir mentiras. Ojalá y nosotros intentamos, hermano, a vivir intachablemente. He visto esposos que no dejan que la esposa le revise el teléfono. No, eso es privado. Hermano, el cristiano no tiene nada nada privado. Nuestra vida tiene que ser una carta abierta y leída. He visto esposos que tienen clave y no dejan que la esposa tiene archivos ocultos en el teléfono. ¿Saben por qué? Porque, como decimos en mi país, sorrean con mujeres que no son su esposa. O hombres que no son su esposo. Eso en el pueblo de Dios tiene que salir. Tiene que ser borrado en el santuario. Esa práctica el hombre tiene que dejarla. Nuestros países se dan mucho a eso, hermano, pero el pueblo de Dios tiene que estar con vestiduras blancas. Por eso dice, he aquí yo vengo como ladrón. ¿Saben como un ladrón por qué viene como ladrón? Porque Cristo va a salir del santuario en el momento que estamos disfrutando del pecado sin darnos cuenta. Y va a ser como un ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su qué. ¿Saben qué va a pasar con los que han guardado pecado cuando se cierre el tiempo de gracia y llegue el tiempo de angustia? Lo van a confesar en público. Ya no le va a dar pena. Pero ¿saben por qué? Porque van a querer entrar otra vez al santuario y abrir la puerta que ya se cerró, como leímos ahorita, como en el arca de Noé. Tristemente, hermano. Dice aquí, preguntamos, ¿cómo habrá sido evaluado nuestro carácter hasta la vista de Dios? Estamos preparando nuestras almas para ese gran escrutinio. Tú vas a ser escudriñado como si nadie estuviera en este mundo. Ahora yo veo aquí mucha gente, pero Dios va a ser uno por uno. Uno por uno. Uno por uno. Hay veces que esto se nos va de la vista. ¿Ustedes saben? Lo sabemos, pero hay veces que esto se nos olvida. Y actuamos como que nadie me está viendo. El gran escrutinio. Para obtener las vestiduras blancas de un carácter puro en aquel día, estamos preparando nuestras almas para ese gran escrutinio, para obtener las vestiduras blancas de un carácter puro en aquel día. No podemos ceder al pecado y a la iniquidad. No debemos ser considerados como transgresores de la gran norma moral de la justicia divina. Sermones Escogidos 134. O sea, tenemos que obtener la victoria antes de qué? Antes de que eso termine. Ahora es el momento de lavar el manto de nuestro carácter y emblanquecerlo en la sangre del Cordero. ¿Por medio de qué? Arrepentimiento. Dice la Biblia que si te arrepientes, lo confiesas y te apartas, ¿qué alcanza? Así estaremos de pie delante del trono de Dios, vestidos con vestiduras ¿qué? ¿Quién nos da la vestidura blanca? Cristo. Hemos de lavar nuestras vestiduras y permitir que se registren nuestros nombres, ¿dónde? En el libro de la vida del Cordero. Él nos dice, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono, ¿qué pasará? Los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva. Y Dios enjuagará ¿qué? Toda lágrima de los ojos de ellos. Eso es una perspectiva que yo quiero. No quiero llorar más por sufrimiento, ni por dolor, ni por hambre, ni que se me echa a perder la cosecha, ni el trabajo, ni que me botan del trabajo, ni que mis hijos andan mal. No, se acabó. Una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia y toda la cristiandad y las autoridades religiosas y civiles se unan para imponer la observancia del domingo, la negativa persistente por parte de una pequeña minoría. ¿Cómo va a ser el pueblo de Dios? De ceder a las exigencias populares, la convertirá en objeto de ¿qué? De execración. Se demandará con insistencia que no se tolere a los pocos que se oponen a una institución de la iglesia y a una ley del Estado, pues vale más que esos pocos sufran y no que la nación entera sea precipitada a la confusión y la anarquía. Este mismo argumento fue presentado contra Cristo hace 1800 años por los príncipes del pueblo. Nos conviene, dijo el astuto Caifás, que un hombre muera y no que todo el pueblo que pase con él perezca, y no que toda la nación se pierda.
Este argumento parecerá concluyente y finalmente se expedirá contra todos los que santifiquen el sábado, con un decreto de los que declaren merecedores. Y un teléfono por ahí. Este argumento parecerá concluyente y finalmente se expedirá contra todos los que santifiquen el sábado, un decreto que los declare merecedores de que de las penas más severas y autorice al pueblo para que, pasado cierto tiempo, por eso tenemos que estar lejos de quién, de la ciudad. El romanismo en el viejo mundo y el protestantismo apóstata en América del Norte actuarán de la misma manera contra los que honren ¿qué? Todos los preceptos divinos. La noche de aflicción de Jacob, cuando luchó en oración a ser librado en manos de Saúl, representa la prueba por la cual pasará el pueblo de Dios en el tiempo de angustia. Debido al engaño practicado para asegurar la bendición de su padre, que su padre intentaba dar a Saúl, Jacob había huido para salvar su vida, atemorizado por las amenazas de muerte que profería su hermano. Génesis 32-34, aquí viene lo que pasó con Jacob. Luchó con el ángel, creo que aquí vamos a terminar. Luchó con el ángel y prevaleció. Mediante la humillación, el arrepentimiento y la sumisión, aquel mortal pecador y sujeto al error prevaleció con la majestad del cielo. ¿Por qué? Mediante el arrepentimiento y la sumisión. ¿Cuál es el secreto para obtener la victoria? Humillación, arrepentimiento y sumisión. Hermano, estamos en tiempo de arreglar los asuntos entre los esposos. Estamos en tiempo de arreglar el asunto con los hijos. Estamos en tiempo de arreglar el asunto entre familia, entre hermanos de iglesia. Si tú crees que tu hermano te ha hecho algo con él, Mateo 18. Si no estás de acuerdo con tu hermano, conversa con él. La iglesia tiene que estar ¿en qué? En armonía uno con los otros. Las diferencias en la iglesia tienen que terminarse. Las diferencias entre familias tienen que acabarse. El que yo me creo mejor o que la tiene cogida conmigo, eso tiene que terminarse. El prejuicio entre los hermanos que tiene que pasar, tiene que acabarse. La iglesia tiene que renacer. Los hermanos tienen que consagrarse. Cada hermano individualmente tiene que hacer una reforma individual en su vida. Si no lo hacemos, el conocimiento de todas estas cosas va a ser ¿qué cosa? Va a ser peor para nosotros porque nos va a traer más condenación. Si tú crees que alguien tiene algo contra ti, arréglate. No esperes que él venga a ti. Los problemas de la iglesia tienen que remediarse rápido. Como un ladrón en la noche, pronto se va a acabar ¿qué? Nuestro tiempo de oportunidad. Y la iglesia tiene que cumplir su misión. Dice aquí, mediante el arrepentimiento, la humillación, el arrepentimiento y la sumisión, aquel mortal pecador y sujeto al error prevaleció sobre ¿qué? Se aferró tembloroso de las promesas de Dios. Y el amor infinito no pudo rechazar la súplica del pecador. Como señal de su triunfo y como estímulo para que otros imitasen su ejemplo, se le cambió el nombre en lugar del que recordaba su pecado, recibió otro que conmemoraba su victoria. Al prevalecer Jacob con Dios, obtuvo la garantía de que prevalecería al luchar con los hombres. Ya no temía arrostrar la ira de su hermano, pues el Señor era su ¿qué? Era su defensa. El pueblo de Dios tiene que llegar ahí como en un estado espiritual donde Dios lo pueda defender. Satanás había acusado a Jacob ante los ángeles de Dios y pretendía tener derecho a destruirlo por causa de su pecado. Había inducido a Saúl a que marchase contra él y durante la larga noche de la lucha del patriarca, Satanás procuró embargarlo con el sentimiento de su culpabilidad. Aquí está el problema del pueblo de Dios. Para desanimarlo y apartarlo de Dios. Jacob fue casi empujado a la desesperación, pero sabía que sin la ayuda de Dios perecería. Se había arrepentido sinceramente de su gran pecado
y apelado a la misericordia de Dios. No se dejó desviar de su propósito, sino que se agarró firmemente al ángel e hizo su petición con ardiente clamor de agonía hasta que prevaleció. Si Jacob no se hubiese arrepentido previamente del pecado que cometió al adueñarse fraudulentamente del derecho de la primogenitura, Dios no habría escuchado su qué, ni le hubiese salvado la vida misericordiosamente. ¿Qué hizo Jacob? Se arrepintió antes, se apartó del pecado y Dios pudo, ¿qué cosa? Recordemos siempre que el conflicto es cósmico. Dios quiere salvarnos, pero no puede hacerlo porque el universo lo está, ¿qué cosa? Observando. Dice aquí, así en el tiempo de angustia, si el pueblo de Dios conserva pecados aún inconfesos, cuando lo atormente el temor y la angustia, serán aniquilados. La desesperación acabaría con su fe y no podrían tener confianza para rogar a Dios que les librase. Pero por muy profunda que sea el sentimiento que tienen de su indignidad, no tienen culpas escondidas que revelar. Sus pecados han sido examinados y borrados. ¿Dónde? Y no pueden ahora, ¿qué cosa? Dios va a librarnos del pecado. Acordarme qué pecado tengo que confesar. El pueblo de Dios no se va a acordar de qué. Si cuando llega el tiempo de angustia tú te acuerdas de tus pecados no fueron borrados. No pasaste la prueba. Satanás imita la segunda venida de Cristo. El acto capital coronará el drama. El gran engaño será el mismo Satanás, se dará porque por el Cristo. El pueblo de Dios no se extraviará las enseñanzas del falso Cristo. No están de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Su bendición va dirigida a los que adoran a la bestia, a su imagen, precisamente aquellos sobre quienes dice la Biblia que la ira de Dios será derramada sin mezcla. Las plagas de parte de Dios en tiempo de angustia, Isaías 28. Lo voy a dejar aquí, hermano, porque el tiempo nos apremia y son varias cosas que nos quedan. Que el Señor nos bendiga. Amén. Quiera Dios que esto pueda cumplir en nuestras vidas su objetivo. Tenemos un tiempo difícil delante, pero es más difícil ¿para quiénes? Para los que no confían en Dios. Que el Señor nos bendiga y que podamos llegar a ese tiempo como arrepentidos, humillados y nuestros pecados como perdonados. Cuando nuestros pecados estén todos perdonados ahí en el santuario y Cristo vaya a salir de allí, ¿qué va a hacer con ellos? Los va a borrar. Hoy nuestros pecados están siendo ¿qué? Perdonados. El acto de borrarlos será ¿cuándo? Cuando Cristo esté por salir del santuario. Amén. Hasta ese momento, nuestra lucha ¿cómo es? Todos los días. Cuando yo me arrepiento de mi pecado hoy, Dios me lo perdona, no me lo borra. El acto de borrar es ¿cuándo, pastor? Al final. Si llego allí con pecado todavía sin perdonar, aunque sea uno, toda la lista para atrás, se le quita el perdón y tengo que pagar ¿por cuánto? Por todos. Quiera Dios que lleguemos ahí, hermano, con nuestros pecados que perdonados para que Dios los pueda borrar. Que el Señor te bendiga. Gracias, Pastor Rodri. ¿Cuánto agradecemos, Pastor? Nuevamente, gracias, Pastor, por los sermones, por los recordatorios que el pueblo de Dios, ¿verdad?, tiene que pasar. Vamos a darle el espacio al hermano Gabriel una vez más para que nos entone otro canto. Cristo Jesús viene pronto y necesitamos prepararnos para encontrarnos con Él. ¿Cuánto tiempo falta?
¿Falta qué? Poco tiempo. Que este canto sea para honra y gloria de nuestro Dios. Falta ya muy poco para vernos y por horas platicar. Qué momento tan precioso. Me imagino juntos cara a cara, abrazarte y suspirar. Oh Jesús, cuánto te amo. Aún no sé si yo te espero o me esperas. Solo sé que falta poco para vernos. Ya sueño estar cantando en el coro angelical a Jesús mi fiel amigo, el que siempre está conmigo. Aquí estoy, ya quiero verte, ven por mí. Ya sueño estar volando hacia un mundo sin dolor, donde niños juegan junto a los leones. Ya sueño estar cantando en el coro celestial a Jesús mi fiel amigo, el que siempre está conmigo. Aquí estoy, ya quiero verte, ven por mí. ¿Qué se sentirá vivir por siempre? Muchos mundos visitar, ser feliz cada momento. Escuchar del labio del maestro el mejor sermón, 100% inspirador. Aún no sé si yo te espero o me esperas. Solo sé que falta poco para vernos. Ya sueño estar volando hacia un mundo sin dolor, donde niños juegan junto a los leones. Ya sueño estar cantando en el coro celestial a Jesús mi fiel amigo, el que siempre está conmigo. Aquí estoy, ya quiero verte, ven por mí. Ya sueño estar volando hacia un mundo sin dolor, donde niños juegan junto a los leones. Ya sueño estar cantando en el coro celestial a Jesús mi fiel amigo, el que siempre está conmigo. Aquí estoy, ya quiero verte, ven por mí. Aquí estoy, ya quiero verte, ven por mí. Ven por mí. Amén. Que este canto sea para honra y gloria de nuestro Dios.
Bien, hermanos, vamos a seguir con la programación. Todavía nos queda un poquito de tiempo y vamos a tener otro espacio, ¿va?, con nuestra hermana Erika. Creo que va a seguir con el tema que dejó anteriormente, o no sé si vaya a haber preguntas, algo así, no sé, pero bueno, vamos a darle entonces el espacio a nuestra hermana Erika.